Iglesia Palabra Viva y su pastor se complacen en presentar su programa Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, Momentos de Reflexión. Saludos para todos y bueno, pues bienvenidos todos a otra edición de Momentos de Reflexión. Les habla el pastor Jesús Martínez y una vez más para compartir esta edición especial de Momentos de Reflexión se encuentra conmigo mi hijo Giovanni. Bienvenidos, esperamos que esta próxima edición también les ayude con tópicos relevantes en un mundo de incertidumbre, en un mundo de que no promueve la verdad, pero como dice Jesucristo en la Biblia, que si nosotros conocemos la verdad, la misma nos hará libre, y queremos continuar con ese legado de promulgar la verdad en un mundo que lo único que promulga es incertidumbre. Como de costumbre, si los amigos, hermanos en la fe desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de las líneas telefónicas 305-461-9929, 305-461-9929, o me pueden escribir a mí a través de la correspondencia electrónica pastor@palabraviva.org, pastor@palabraviva.org, y si desean dirigir preguntas o comentarios a tu persona, Gio. Especialmente preguntas que tienen que ver con lo polémico, JIO@lwym.org. Sé que es largo, lo voy a decir una vez más, JIO@lwym.org. Hay algunos que me han preguntado cómo es que la lengua no se te hace un nudo cuando dices eso. Ya lo he practicado aún detrás de las escenas para ya no... Bueno, inicialmente sí se te hacía un nudo y tuvimos que llamar a la AAA para que te desenredara la lengua en diversas ocasiones. Sí. Gio, pienso yo que el creyente hace bien, es provechoso tener en algunas figuras, vamos a llamarle un héroe, un modelo, personas que se han ganado el respeto, la admiración de los cristianos. Ahora bien, una cosa es el respeto, la admiración, y otra cosa es el fanatismo ciego, otra cosa es esa devoción que casi que entra en una idolatría. Y bueno, recibimos una correspondencia que cita a un personaje de la historia cristiana muy pero muy conocido, muy querido, muy apreciado, muy respetado, pero a nuestro parecer, si nosotros llevamos el respeto a lo que es idolatría, si llevamos el honrar a una persona a lo que es llegar a pensar que no se equivoca, cometemos un error. Pues, por ejemplo, en este caso vamos a tratar un dicho de Dwight L. Moody, un hombre muy conocido, muy respetado en el círculo cristiano, pero dijo algo que, por cuanto yo lo respeto, pero no lo adoro, Sí. por cuanto yo le tengo en alta estima, pero no lo considero infalible, cuando leí esto dije, no, aquí hay error. Y lo que él dijo fue, podemos tolerar mejor la aflicción que la prosperidad, pues en la prosperidad olvidamos a Dios. En la superficie suena muy bíblico, Sí. suena piadoso, Sentimentalista. pero lo cierto del caso es que muchísimas personas, según las enseñanzas de Cristo, se devuelven de la fe. Dicen, no, esto no es para mí, tanto con la prosperidad como con la aflicción. A la aflicción. Y creo que es otro punto importante notar lo siguiente. Tenemos que tener cuidado con las personas que deifican a ciertos individuos, entidades, porque entonces lo que sucede es que también hay otra doctrina que dice lo siguiente: si esta persona es venerada, respetada, admirada, no podemos poner en cuestión lo que ellos dicen, porque todo lo que ellos dicen automáticamente es correcto. Y aún en la Biblia nosotros vemos que personajes como el apóstol Pablo, Dios dejó escrito en las Escrituras aún las humanidades de estas personas, Sus errores, ¿por qué no decirlo? Sus pecados. Exacto, para que nosotros no deifiquemos a estos individuos que sí, Dios los usó, pero a la misma vez son meros vasos, de igual manera que nosotros somos meros vasos. Ahora, regresando a la frase que empleó Moody, cuando miramos esta frase inicialmente, como estaba aludiendo anteriormente, luce espiritual, luce bíblico, pero cuando vamos al texto, vemos que de igual manera en la prosperidad, y cuando alguien está en medio de aflicción, las personas se olvidan de Jehová, se olvidan de Jesucristo. Interesantemente, esto, o mejor dicho, curiosamente, esto no se limita en la esfera económica. No queremos que la persona que nos esté escuchando diga, están hablando simplemente o meramente de la economía. Estamos hablando también de aflicción en lo espiritual,
aflicción nacional. La aflicción se puede experimentar en muchas esferas, no solamente, no estrictamente en lo económico. Así es. Lo vemos en la Biblia. Hay personas que, aunque ellos tengan mucha prosperidad económica, están experimentando aflicción, por ejemplo, en lo físico, en lo espiritual. No nos limitamos solamente a lo económico, sino hay otras esferas en la vida donde uno va a experimentar aflicción. Pero lo que dijo Moody es que nosotros nos olvidamos de Dios en la prosperidad. Ahora yo voy a llevar esto al plano económico por este momento. Si esto es cierto, entonces tendríamos que decir que Job se olvidó de Dios en su prosperidad económica. Pero nosotros vemos que la Biblia nos dice a nosotros claramente que Job era un hombre que recordaba a Dios, recordaba a su familia en sus oraciones, en los sacrificios, en los holocaustos que él le ofrecía a Jehová. Y no solamente eso, el patriarca Abraham, Dios lo bendijo económicamente y él nunca se olvidó de Dios. Cuando vemos que él gana en la batalla, él dice, voy a llevar este diezmo y lo voy a entregar a Melquisedec, un hombre que tenía mucho económicamente y nunca se olvidó de Dios, aún en sus momentos prósperos. Además, en la parábola del sembrador, y sabemos que la parábola lleva la intención de presentarnos a través de una ilustración, una verdad espiritual. En la parábola del sembrador, dice en Mateo 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Los beneficios del evangelio, el perdón de mis pecados, la vida eterna, tremendo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sí. Así que en lo que Moody piensa que la prosperidad es más dañina que la aflicción, Cristo, no nosotros, dice que no es cierto, pues en la parábola del sembrador se tratan 4 terrenos, sí, por así decirlo, sí, y solo uno lleva fruto. O sea que el primero es el de la ignorancia, no entendió el mensaje y vinieron las aves del cielo, vino Satanás y le robó aquello. Exacto. Y luego está el afán, el querer tener más, no necesariamente la prosperidad, sino la avaricia, sí, y la, sí, codicia, le sofoca la palabra y queda sin fruto. Pero también Jesús habla de aquellos que son afligidos, de modo que a nuestro parecer, a mi parecer, voy a hablar ahora de lo que yo pienso, de lo que yo entiendo al leer la Escritura. Moody aquí se equivocó, sí, hizo una comparación, puso las cosas en una supuesta balanza y según su parecer más peligrosa es la prosperidad que la aflicción. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo y lo estamos viendo hoy manifestado en nuestra era. ¿Cómo así? Hay muchos cristianos que ellos ignoran los varios pasajes bíblicos, los textos bíblicos que nos dicen a nosotros que el cristiano va a sufrir persecución. Pablo le dice al joven Timoteo, cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Jesucristo mismo dice, si me odiaron a mí, estoy parafraseando, si me odiaron a mí, van a odiarlos a ustedes. El que sirve no es mayor que el amo. Nosotros, hay una plétora de versículos bíblicos que nos dejan saber a nosotros que la persecución es algo, no quiero emplear la palabra natural, pero creo que la persona que nos escucha entiende, especialmente si lleva algún tiempo en el evangelio, que es parte del territorio de ser cristiano. ¿Por qué? Porque si eres sal y luz, si eres columna y baluarte de la verdad como la iglesia debe de ser, vas a convencer a las personas, vas a traer convicción a la vida de personas que ellos están en pecado y que sí hay un Dios y que ellos son responsables ante ese Dios por todo lo que ellos hagan y dejen de hacer. Y por ende, hay muchos en el mundo que tratan de reprimir eso, tratan de suprimir eso lo más posible y por eso viene la persecución. Ahora no estamos hablando, no nos estamos limitando a lo económico. Uno ve la persecución que está sucediendo a lo largo y ancho del mundo entero en contra de los cristianos. ¿Por qué? Porque saben que la luz del evangelio trae libertad, especialmente a aquel que la escucha y nunca la ha escuchado anteriormente. Además, en nuestra era, especialmente en este punto en el mundo en el cual nosotros vivimos, vemos que muchos se han acostumbrado a este mensaje de prosperidad. Dicen, no, Dios es simplemente un ATM que te va a dar a ti constantemente dinero y prosperidad. Y automáticamente cuando ellos ven que hay persecución porque son cristianos, porque se identifican con Jesucristo, dicen, no quiero ver absolutamente nada con eso porque puede ser que me cause dolores de cabeza, como dicen muchas personas. Todo esto requiere que nosotros rebobinemos un tanto.
podemos rebobinar hasta la mentalidad que llevó a las personas a hacer voto de pobreza. Porque se le ha dado a la pobreza título, se le ha dado un lugar especial, se ha engrandecido, se ha dicho que proviene de Dios como que aquello es cierto, lo cual no es cierto. Entonces, si regresamos a ese punto donde la pobreza es vista como una virtud, tendríamos que decir entonces que Dios es el autor de la pobreza, cosa que no es cierta. Sí. Entonces, algunas personas se levantaron contra aquella errada idea, la que acabo de describir. La pobreza es sinónimo de virtud, de santidad, de humildad, de consagración. ¿Y qué sucede? Que comenzaron a presentar debidamente, correctamente, la idea de uno como cristiano puede prosperar. Exacto. Uno puede avanzar en la vida. Es más, como tú citabas en la primera parte que participaste de este programa, Dios es el autor de la prosperidad de Job, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David y así sucesivamente. Pero ¿qué ocurre? Que entra entonces el aprovechado, el astuto, el malicioso. Y lo que han hecho con la prosperidad, bueno, ¿para qué hablar de aquello si ya en tantas otras ocasiones hemos hablado de la explotación que actualmente se lleva a cabo a través del púlpito cristiano? Exacto. ¿Qué sucede? Que entonces las personas, en vez de quedarse en el centro, se van a los extremos. Sí. El que promueve la pobreza, sabiendo nosotros que no proviene de Dios, y dice, no, lo importante es la aflicción, porque en la aflicción la iglesia crece, el cristiano madura, el evangelismo se multiplica y crece. Ese es un extremo. Y el otro es, billetera gorda es lo que quiere Dios. Sí. Billetera gorda, mucho dinero en la cuenta de ahorro. Dinero, dinero y más dinero. Y la realidad es que si la pobreza proviene de Dios, pues seamos todos pobres. Exacto. Y el púlpito no tiene por qué dejar, continuar pidiendo dinero. Y si prosperidad es lo que Dios prescribe para todos, no debería haber en el cuerpo de Jesucristo ni tan siquiera un pobre, pero Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Además, cuando hablamos de aflicción, por ejemplo, en el mundo tendréis aflicción. Exacto. ¿Por qué? Por el estilo del gobierno, el corte de gobierno que toma ocasión, los problemas que entran cuando las personas que están en poder rechazan la fe que tú y yo abrazamos. Lo cierto del caso es que Dios no es el autor de la persecución, Dios no es el autor de la aflicción, y a nuestro parecer, a mi parecer, Moody se equivoca cuando él le da un grado de honor, sí, cuando la presenta como algo mejor que la prosperidad, porque en realidad ni una cosa ni la otra sí tiene que ver con el crecimiento de la semilla o lo contrario, la sofocación de la semilla. Al decir semilla, tengo en mente el Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, hemos visto y hemos aportado ejemplos bíblicos de personas que en su prosperidad y aún en el medio de la aflicción no se olvidan de Jehová, no se olvidan de Dios. Si Pablo mismo se lo dice a los Filipenses, capítulo número 4, si no estoy equivocado, que él aprendió a contentarse, no importando su situación, si él estaba en medio de la aflicción o si estaba en medio de prosperidad. De abundancia. De abundancia. Interesante, curiosamente, muchos citan Filipenses 4:13. Puedo hacer toda cosa en Cristo que me fortalece, absolutamente todo. Pero de la manera que se emplea ese versículo bíblico es para decir, mis caprichos, Dios me ayuda a mí para yo eventualmente le traer a mi existencia todo lo que yo he deseado. Pero cuando uno lee el contexto de lo que dice el pasaje bíblico, lo que dice Pablo a los Filipenses, estaba hablando de una necesidad que él estaba experimentando en esos momentos y que él le daba gracias a los Filipenses por ayudarlo en ese momento con comida y cosas que él necesitaba mientras que él estaba encarcelado. En otras palabras, le ofrecían regalos para poder él en esos momentos dificultosos sobrellevar eso. Y él dice, Dios me ha ayudado en estos momentos dificultosos y por eso Él me ha fortalecido. Puedo hacer todas las cosas a través de Jesucristo que me fortalece. Interesantemente, ahí es a donde Pablo, en el versículo número 10 en adelante, él dice que él aprendió a regocijarse cuando él experimentaba escasez y cuando él experimentaba abundancia. Otro punto también, si es cierto que en la aflicción hay virtud, todo cristiano entonces debe de pedirle a Dios para no olvidarse de él, experimentar lo que experimentó Job, experimentar los padecimientos de Jesucristo y experimentar el aguijón en la carne que Pablo experimentó. Porque vemos que si es cierto lo que Moody dice, ¿por qué? Por demás,
pidió Pablo a Dios que le removiera este aguijón en la carne. Pero de acuerdo a Moody, entonces Pablo estaba equivocado. Él nunca debía haberle pedido a Dios que le quitara ese aguijón, porque en la aflicción nosotros no nos olvidamos de Jehová. También tenemos que preguntarnos por qué se apartó Marcos de Pablo y de Bernabé en aquel viaje misionero. ¿Por qué tiene que el apóstol Pablo intervenir en la vida de Timoteo al considerar las aflicciones por las que Pablo venía cruzando, atravesando, y viendo que Timoteo se estaba desanimando? ¿Por qué no decirlo? Hasta llenándose de temor. Sí. Porque es ahí donde le dice, no, el cristiano no ha recibido espíritu de cobardía. Así que la aflicción no merece exaltación. Sí debemos entender, porque Cristo lo dijo, que va a estar presente para saber cómo lidiar con ella. Sí. En el mundo tendréis aflicción. Pero no está diciendo Cristo con aquello, denle la bienvenida porque yo la envié para vuestro crecimiento. Sino, vean la aflicción como un enemigo, como un contrincante, y prepárense para que no les derribe. Además, cuando miramos la otra cara de este asunto de la prosperidad, en el libro de los Proverbios, el capítulo número 1, versículo número 32, la Escritura dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. ¿Por qué se desvía? Porque es un ignorante. Y ahora añade la parte B, la segunda parte del verso, y la prosperidad de los necios los echará a perder. No la prosperidad de un cristiano, no la prosperidad de un hijo de Dios, de un necio. ¿Y qué es lo que dice el necio? ¿Cómo piensa? ¿Cómo considera él las cosas? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que te das cuenta que el problema no está en lo que tiene o deja de tener, sino con lo que está o viene sucediendo en su corazón. El ignorante, por ser ignorante, se desvía, y el necio, por no poner su confianza en Dios, como lo hizo el individuo que dijo, voy a aumentar mis almacenes y le voy a decir al alma, reposa, porque aquí hay para muchos días. Vemos que se dañan, se malogran, no por lo que tienen o dejan de tener, sino por lo que está sucediendo en su corazón. Además, necesitamos visitar por solamente un momento las implicaciones de creer lo que personas como Moody y otros creen. Porque entonces estaríamos diciendo que Dios se contenta cuando Él manda la aflicción, y lo hace simplemente, como dicen muchos calvinistas, porque Él se contenta en hacer estas cosas y Él mismo visita aflicción en aquellos que le sirven. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo de Dios? ¿Qué estamos diciendo de Dios? O mejor dicho, ¿qué dicen esas personas de Dios cuando ellos piensan de esta manera? En esencia, que Dios es un ogro. Él se contenta en ver que los que le están sirviendo estén pasando por aflicción, que Él mismo visita sobre esas personas. Y estamos diciendo entonces que Dios se deleita cuando Él ve que su pueblo está en el medio de la aflicción. Y yo no veo eso en ninguna porción de las Escrituras, sino todo lo opuesto, lo que hemos dicho anteriormente, valga la redundancia. Vivimos en el mundo, en un mundo secular, cuyo príncipe es Satanás. Y por ende, como nosotros somos sal y luz, vamos a experimentar persecución, porque estamos trayendo sal y luz a un mundo lleno de oscuridad. Y eso es un proceso que el cristiano, uno dice, como lo dije anteriormente, porque no me viene otra palabra a la mente, naturalmente, si uno va a ser sal y luz, va a experimentar persecución en un mundo que lo que quiere es continuar en su manera de vivir, en su manera pecaminosa de vivir. Creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando especialmente estas personas que han sido veneradas, respetadas, admiradas, cuando emplean ciertas frases, ciertas ideologías, porque puede ser que sí, en la superficie luzca bíblico y se sienta como que algo que es bíblico, pero en verdad es algo completamente contrario a lo que encontramos en la palabra de Dios. Me parece importante el consejo que regalas para cerrar, el mismo que dimos para aperturar esta edición. Es bueno, es sabio, es provechoso tener personas que uno al sentarse a sus pies aprende de ellos, sea que estén vivos, que estén respirando aún, o que a través de los sermones, los libros y todo aquello que se archivó y que tenemos registro de aquello, pues le sacamos provecho. Pero sea que sea en la forma de libro de un antepasado o un apóstol de la época, un doctor de la época, llegar a pensar es infalible, no se equivoca, es un grave error. Y mucho más en una hora como esta, donde la Escritura revela, Gio, que engaño es la clave del momento. Al decir la clave, estoy hablando de la operación principal de Satanás, que siempre ha sido así en realidad, la mentira, el fraude, la trampa,
Pero la Escritura, si el hermano, la hermana, el amigo, la amiga comienza a buscar, se dará cuenta que engaño, fraude, mentira, se va a multiplicar en la última hora. Y claro, no solo para engañar al mundo, pues al mundo ya lo tiene engañado, sino para infiltrarse en la iglesia con doctrinas de hombre, doctrinas de demonio, y así sucesivamente. Se amontonarán maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias. Para sí mismo, de acuerdo a sus propias concupiscencias. La palabra amontonarán nos deja saber mucho. Hay que tener cuidado y, por supuesto, siempre estar vigilante de lo que está sucediendo y adhiriéndose a lo que dice la palabra de Dios. Déjale saber a otros acerca de Momentos de Reflexión, la versión podcast, para que puedan escuchar estos temas que a nuestro parecer son importantes, son revelantes, son para la hora. Como de costumbre, le dejamos saber al amigo, a la amiga, al hermano, a la hermana, que para comunicarse con nosotros pueden llamar a nuestras oficinas 305-461-9929, 305-461-9929, o me pueden escribir si gustan a través de la correspondencia electrónica, pastor@palabraviva.org, pastor@palabraviva.org. También queremos recordarle a las personas que están escuchando que pueden escuchar esta programación una vez más a través de nuestro sitio web palabraviva.org y visite la página donde tenemos nuestro podcast para una vez más escuchar estos temas que tocamos. Y así cerramos esta edición dándole gracias mil por la atención prestada y recordándoles que en Jesucristo somos más que vencedores. Hasta la próxima. Este ha sido su programa Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133, 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133, o en el internet a www.palabraviva.org.